El diario The Washington Post trae un artículo en primera página titulado Debt Crisis Revives the Cruel German, que traduciría la crisis de la deuda revive al alemán cruel, y se refiere esencialmente a Angela Merkel, la jefa del gobierno alemán, la canciller federal. La señora Merkel fue muy dura en las negociaciones con Grecia. Hay que recordar que ayer finalmente el Parlamento griego, antenoche, el Parlamento griego aprobó una serie de medidas, una serie de leyes para que le pueda prestar la Troika, es decir, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, 95.000 millones de dólares en los próximos 3 años. Se acaba de aprobar además un paquete de 7.000 millones, casi 8.000 millones de dólares para que los bancos griegos tengan dinero. Los bancos en Grecia están cerrados desde hace casi 2 semanas y la situación es dramática. La señora Merkel y otros mandatarios europeos le exigieron a Grecia y al primer ministro Alexis Tsipras que aumentaran, por ejemplo, por ley la edad para jubilarse. Ahora será de 67 años a partir del año 2022. Y también aumentaron el IVA, el impuesto a las ventas. También aumentaron los impuestos a las pequeñas empresas de un 3%, fue el incremento, y por supuesto en Grecia ha habido protestas. Lo que señala el artículo es que a raíz de la dureza de la señora Merkel, por ejemplo, ha aparecido mucho el hashtag en internet o la etiqueta que dice Boycott Germany, es decir, boicoteen los productos alemanes. Han caricaturizado a Wolfgang Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, como si fuese Adolfo Hitler. La propia revista Der Spiegel, la revista más famosa de Alemania, una de las más famosas del mundo, dice que lo que se ha pactado es un catálogo de crueldades y están más o menos tratando de revivir el recuerdo de Adolfo Hitler, el líder nazi que empezó la Segunda Guerra Mundial, guerra en la que murieron 60 millones de personas, que no es poco. ¿Es justo que se reviva algo así? ¿Será justa la crítica a la señora Merkel, que además dirige un país en que el Producto Interno Bruto per cápita, lo que se gana un ciudadano al año es $45.000, mientras que en Grecia se ganan 25.000? Sí, el paralelo con Hitler es parte del folclore, diría yo. Es un poco distorsionado, bastante distorsionado. La crueldad de Merkel y de su ministro de Finanzas es una crueldad de la ortodoxia financiera internacional. No tiene nada que ver con la crueldad del nacionalsocialismo. Lo que está en cuestión aquí, en definitiva, más allá del paralelo folclórico, es la magnitud del ajuste para Grecia y que es además un ajuste inevitable, por un lado o por el otro. Si Grecia se hubiera salido del euro, también habría tenido una fuerte austeridad. Pero trazando paralelos, nosotros en América Latina, en nuestras múltiples crisis de deuda, también hemos sido víctimas de la ortodoxia financiera estilo Merkel, aunque no llegó desde Berlín, llegó más desde Washington, en la crisis de la deuda mexicana, argentina, brasileña o la que fuera. También yo recuerdo en la crisis, siempre se trazan paralelos, la crisis de Grecia con Argentina y el default de deuda. Yo recuerdo cuando Paul O'Neill decía que no vamos a perdonar a la Argentina, que los carpinteros americanos estadounidenses no tienen por qué pagar la irresponsabilidad argentina, mientras por el otro lado la administración, en aquel momento George W. Bush, hacía gestiones en favor de Argentina para que obtuviera perdón de deuda. Veremos si algo similar sucede en el caso griego, donde algún perdón de deuda va a ser necesario. Lo que pasa es que ahí la diferencia, Héctor, es que no es un proyecto político común. Los ajustes en América Latina eran impuestos por otro país que estaba por fuera de lo que era un proyecto o es un proyecto de unión política como la Unión Europea. Es como si hubiera sido, qué sé yo, Chile, que decidiera imponer una cantidad de condiciones para negociar con Venezuela o con Ecuador o con Colombia. Entonces pienso que lo que está en juego ahí, la sensibilidad que ha tocado esta negociación, es que a Grecia no lo dejaron solamente ahorcado económicamente, sino humillado como país. Le quitaron su soberanía, su dignidad, su honor, y yo creo que eso ha tocado una fibra muy importante, y si bien no fue Angela Merkel sola que se sentó a negociar con los griegos, es la cara de esta negociación. Y es también un replanteamiento que hacen muchos europeos de esta es la Europa que queremos, una Europa donde hay un país que domina y otros que son sometidos, y pienso que este concepto, que es un concepto más emocional que estrictamente económico, es el que está tocando
tocando la fibra y el que está generando este tipo de movimiento. 30 segundos, Jaime Hernández. A mí se me hace francamente muy peligroso que el Washington Post se preste para recuperar un estereotipo francamente bastante maniqueo de la Segunda Guerra Mundial, pero para recuperar esta imagen como el alemán malo. Y se escamotea al mismo tiempo la responsabilidad en que ha incurrido la clase política griega con escándalos de corrupción. Nadie ha hablado aquí de las fugas de capitales que hoy están en bancos suizos de políticos griegos. En fin, en toda esta crítica hacia Alemania, en cierto sentido, como dice que tiene que ver con la ortodoxia, se escamotea muchísima información que tiene que ver con los propios pecados de los griegos a quienes se presentan ahora como las víctimas.